Y hoy voy a probar las acuarelas de Sakura. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a probar los dos sets de acuarelas de Sakura. Tengo el normal y tengo el perlado, de 24 colores los dos. Las acuarelas de Sakura son japonesas, yo creo que os las he enseñado por Instagram ya, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí. Y aquí en España las venden, pero yo las compré en Amazon. De hecho, el set de 24 colores normal fue una compra involuntaria, porque ya os he contado la historia, se equivocaron, me mandaron las que no eran, porque yo había pedido las perladas, y luego me dejaron quedarme con la caja y me reembolsaron pues casi la totalidad del importe. Entonces, sé que las normales las venden aquí, las perladas yo creo que no. Y bueno, vemos que tenemos todo esto en japonés, que no entendemos nada. Bueno, mira, los nombres están en inglés, de las perladas por lo menos. Y aquí, pues no sé, aquí no. Aquí solo están en japonés, entonces pues no entendemos nada de lo que hay ahí dentro. Pero bueno, los sets son exactamente iguales, el cartón ya lo voy a dejar por ahí por si me hiciera falta para algo, y simplemente se diferencian en las pastillas que hay dentro. Son así de grandes, tienen aquí la anilla, se pueden llevar así, tienen aquí dentro una paleta que la podemos enganchar aquí y llevan un pincel de estos que pensaba que lo había sacado, pero no, lo habré sacado de la otra. De hecho, lo voy a sacar porque esto ya sabéis que me parece una basura y que no me gusta nada. Bueno, esta ya la probamos en un directo, la de los colores normales. No sé si el directo está guardado o no, o fue un directo en Twitch, pero creo que fue en Twitch. Así que pues no estará guardado porque allí se borran las cosas. Pues ahora la voy a probar otra vez, pero bastante rápido. Y esta también lleva el pincel. Tiene todos estos colores perlados y estos de aquí fluorescentes que me parecen un horror. Lo que me gusta de esta es que lleva los números ahí. Esta no los lleva, pero bueno, son pastillas que no se pueden sacar. La bandeja esta es exactamente la misma, la de mezclas, así que las vamos a dejar a un lado y voy a intentar probarlas sin humedecerlas antes. No sé si con las metalizadas voy a tener éxito o no, porque las metalizadas son complicadas. Así que vamos a empezar con las normales. El blanco, pues no sé si merece la pena probarlo. Hay sets de 12, hay creo que también uno de 36 o de 48. Bueno, este es el blanco, que realmente pues no vale para mucho, a menos que queramos hacer acuarelas pastel o algo así. Amarillo, imagino que este es amarillo limón, por el color que tiene. Están bien, ¿eh? Yo creo que mejor que las Faber-Castell. O sea, tienen pinta de ser más profesionales. De hecho, sí que venden. Las pastillas las venden sueltas. Lo que pasa es que son carísimas y cuesta mucho encontrarlas. Este color no sé qué color será. No sé, el ocre parece este de aquí abajo. Así que igual es el amarillo de Nápoles ese, o vete a saber. O el ocre claro, o no lo sé. No lo sé. No sé dónde tengo la prueba de las Faber-Castell, la carta de colores, pero se podrían comparar. Hombre, estas funcionan un poquito mejor, estas no hace falta humedecerlas, las otras tampoco, pero sí que con las otras tenía más sensación de como de estar usando una caja de acuarelas escolares. No tanto como otras que no sé si habréis visto ya en el canal, pero un poco sí. También venden las acuarelas Sakura, juraría que las he visto en tubo. Vale, aquí tenemos este naranja, este rosa totalmente innecesario en una caja de 24 colores, pero bueno. Este color o un color similar a este también estaba en Faber-Castell. Yo creo que son parecidas. Quizá esta tenga una calidad un poco mejor que la otra. Es que esta ya la he probado, la probé en aquel directo y sí que me gustó más que Faber-Castell. Pero que Faber-Castell tampoco está mal. Este es el rojo más frío, debe ser el rojo de cadmio o algo así. Este también parece un rojo un poco más frío, igual es el rojo inglés este. No, el rojo inglés es más rollo marrón, pero este también es más frío, será el cadmio claro y el cadmio normal. Este de aquí te parece un carmín. Este es más cálido, más transparente también, y este muy parecido al de al lado. De hecho lo esperaba más claro porque en la pastilla parece este más claro que el otro. Este será el magenta quizá. Ahora vienen los azules. Igual este es un violeta. Sí, este es un violeta. Entonces quizá haya dos violetas, aunque no siempre, no tiene por qué haber dos violetas.
Este sí que parece el azul cobalto. Y este debe ser el ultramar. Y esto pues no sé si será un verde o un morado más oscuro, o no tengo ni idea. Creo que es una especie de violeta o prusia o... Sí. A ver el ocre, a ver el ocre. Bueno, el ocre bien. Bien. Sabéis que yo tengo mucha manía con ese color. Este también bien, no es tan transparente como en otras. Que prácticamente ni se ve. Este será el sombra tostada o el siena tostada, no estoy muy segura. Vale. Me parece un poco el de Winsor & Newton. Este no sé si será el Grease Paint, tiene pinta. O es un negro. No lo sé, no estoy muy segura. No están mal, ya los había probado, ya sabía que estaban bien. Y aquí detrás tengo, a ver si no hago algún desastre. Estos son los de Faber-Castell. Entonces, bueno, veis que de saturación también iban bien, pero ahora que están secos, veis, y ya sabía yo que iba a cagarla. Sí que les noto ese aspecto como de tiza que dice la gente, ¿no? Que parece que tienen como una capa por encima. Y estos, pues no sé dónde está aquí ya he metido el dedo, no sé dónde está la paleta que hice en aquel directo, no tengo ni idea de dónde la pinté, pero sé que no tenía, cuando se secaban no tenían ese efecto. Quizás sí que hay uno que sí, que es el color ese rosa extraño, este de aquí, bueno, esta especie de naranja, pero el resto estaban bastante bien. Y ahora vamos con los perlados, que me dan un poco de miedo. Voy a empezar por los fluorescentes porque creo que son horribles y totalmente innecesarios, así que vamos a... Fluorescente número 1. Voy a hacerlo más pequeñito porque dañan la vista. Yo no me di cuenta de que la paleta llevaba fluorescentes y perlados. Pensaba que eran todos perlados y pastel, pero no, son perlados y este no está mal, aunque hace un poco de daño, pero no está mal. Absurdos colores fluorescentes que no usarás en tu vida. Bueno, que igual los metalizados tampoco, ¿eh? Este no es muy fluorescente, este se puede utilizar. De hecho, este me recuerda un poco a este, pero con menos intensidad. Pues ahora ya está, la tortura de los fluorescentes se ha acabado y vamos con los perlados que están organizados de arriba abajo, ¿vale? Van así. Así que pues voy a cogerlos así y voy a coger una hoja negra. No sé, con los perlados nunca he tenido buenas experiencias hasta ahora. Parece que coge, este es blanco, este aquí no se va a ver nada. Pues se ve, no creáis que no se ve, ¿eh? Y este es el blanco de Sakura. Vale, el dorado o algo así. No sé si los voy a tener que mojar, parece que están duros como piedras. Sí, creo que están duros como piedras, así que vamos a mojarlos. A ver, bueno, no, mira, al final pinta, pero es que tengo la sensación de que me voy a cargar el pincel. Entonces, pues no me apetece, así que voy a mojarlos. Esperamos un poco a que eso empiece a funcionar. Ya que hay que esperar, pues voy a empezar con las conclusiones de esta paleta. Esta paleta está bien. O sea, mirad los colores están bastante saturados. Está bien, supongo, mezcla bien también porque sí que lo probé y mezclaba bien. Ahora no voy a mezclar porque aquí tenemos esto. También se quitan bien. Ahí se me ha manchado y ¿veis? Es cómoda, es una paleta que es cómoda. Tiene su propia bandeja, tienes zona de mezclas aquí, zona de mezclas aquí. Están también las esponjas esas que yo no las uso para nada. Es pequeña, no pesa nada, la puedes llevar por ahí tranquilamente y tiene los colores básicos que te sirven, bueno, tiene los colores básicos y alguno más que te sirven para hacer pues bastantes cosas. Tiene un tutorial aquí de pinta esta casa
Lo que no sé, porque se supone que debe llevar una hoja de acuarela, porque aquí está, y eso no recuerdo haberlo visto. Aquí está esta hoja de acuarela, o la ha dibujado ella, no lo sé. Bueno, estaría bien que llevaran algo ahí para poder probarlas en acción. Pero bueno, aquí dice que te puedes poner aquí tu papelito y entonces hacer las mezclas aquí, cuando esto lo pones aquí, ir pintando y pintar ahí en el papelito. Bueno, pues tampoco está mal la idea, pero si no, pues puedes usar los dos de paletas de mezclas. Es recomendable limpiarlas, aunque ya habéis visto que no las he limpiado porque el plástico a veces se tiñe. Supongo que ya funcionarán. Sí, ya funcionan. 253. Oye, pues no está mal, no está nada mal. Cuando se sequen no sé si se quedarán todos blancos, pero prácticamente, bueno, este sí que tiene cierto tono amarillo, este tiene cierto tono naranja, igual cuando se sequen, pero este, por ejemplo, me parece blanco. Este tiene cierto tono rosita, pero probablemente cuando se seque también irá tendiendo al blanco. Bueno, esto se tiene que secar. En principio parece que la mayoría tienden a blanco, pero se tiene que secar. Estos están muy bien en negro, pero todos estos parecen blancos. Sí que tienen cierto tono, este empieza a tener cierto tono verde, este tiene cierto tono rosa, este también, este tiene cierto tono azul, pero me temo que van a ser algo parecido a los Faber-Castell. En blanco están muy bien. ¿Por qué? Pues porque es muy raro que colores de este estilo se vean bien en blanco. Y bueno, ya habéis visto diferentes pruebas de este tipo de colores aquí en el canal y casi siempre hay problema de que en blanco pues no se ve nada y a veces en negro tampoco. Entonces, pues creo que para su precio y todo, creo que es la ganadora de momento dentro de las paletas metálicas que se han probado en el canal. Bueno, metálicas, perladas o como quiera que le llamen a esto. Creo que es la ganadora y creo que es la única que es aprovechable en blanco. Así que os voy a dejar abajo el enlace. Le sobran estas cosas, pero bueno, nadie es perfecto. Igual, es que no, incluso este que me había parecido medio decente, ahora que se está secando me da miedo. Este igual no está mal, pero no sé qué necesidad había. Y luego, pues esta sí, esta creo que vale la pena y lo que os estaba contando antes. Con la metálica pues tengo el mismo problema que tengo con todas las metálicas. ¿Qué haces con esto? ¿Qué puedes pintar con esto? Y con esos fluorescentes. Pues no está mal de precio. Si queréis probar unos colores metálicos, pues ya veis que aquí en blanco funcionan, que eso no es lo normal, y es pequeña, es portátil, tiene su propia paleta de mezclas, nos cabe en cualquier sitio, además es que no pesa nada. Entonces, si queréis probar una de estas, pues igual está bien empezar por esta, porque creo que de todas las que he probado es la más barata. Quizá la Faber-Castell esté ahí, pero estos me gustan más que los de Faber-Castell. Aunque en Faber-Castell había más variedad, pues sí, había más variedad, pero tampoco en blanco no funcionaban excesivamente bien. Veis que en blanco funcionaban bastante mal, no se veía nada. En negro pues la mayoría se quedaron blancos. Ahí está Faber-Castell y ahí está esta. Entre Faber-Castell y esta yo me quedaría con esta. De hecho me parece que son un poco más profesionales, dentro de que no creo que sean profesionales, dentro de que para mí están más en la gama más académica que otra cosa. Están bien los dos estuches. Entre los dos estuches no es demasiado dinero. Bueno, claro, yo con este no puedo decir, porque este me salió por 6 o 7 euros, entonces no, de este no puedo hablar, pero no sé lo que vale oficialmente. Este sí que sé que me costó 23 y este pues no tengo ni idea, igual está sobre los 20 también o 25. Os dejaré abajo los enlaces de todas formas. De hecho, creo que donde venden esta paleta en el mismo anuncio están todas.
porque donde compré esta no os lo voy a dejar porque tardó muchísimo. Bueno, compré donde se equivocaron con esta. Se equivocaron, en fin, fue un desastre. Así que esa no os la voy a dejar, os voy a dejar esta, que esta costó eso, unos 23 euros. Creo que no había oferta en aquel momento, creo que era su precio oficial. Y tenían también el resto de paletas normales. Así que, pues bueno, creo que no es tan mal. Creo que quizá incluso, pues muchas veces me preguntáis, ¿qué paleta me recomiendas para empezar? Pues esta no estaría mal para empezar, a lo mejor no la de 24, a lo mejor la de 12, pero por la diferencia de precio, pues igual vale la pena tener una con 24 colores, aunque este, por ejemplo, a mí me sobra, pero los demás no es una mala selección y tenemos el morado que a mí siempre me falta en las paletas de 12 colores. Así que pues no estaría mal como paleta para empezar y como paleta bastante bien de precio y que te va a permitir hacer un montón de cosas. Y la otra, pues bueno, paleta de tontería y de capricho, son muy bonitos, ¿eh? Estoy viendo aquí que se están ya secando. No sé, claro, es que los colores estos es muy difícil que se vean bien en la cámara. Y especialmente cuando yo tengo un foco ahí justo arriba. Pero este es muy bonito, este es precioso, este también me gusta mucho y este. Me gustan todos y a lo mejor con esta incluso sí que podría hacer algo. No hay ninguna paleta que solo tenga los metalizados y no tenga los fluorescentes, pero bueno, conclusiones ya de verdad porque, o sea, me quedo sin tiempo. Para mí estas dos paletas sí que son recomendables. Esta la recomendaría como para paleta para empezar porque tiene bastante variedad de color. Quizá la de 12, yo la de 12 no la he visto, no sé qué colores tiene. Tampoco sé qué colores tiene esta porque están en japonés. Está bien, no sé qué precio tiene, pero esta no es cara. Y como no es cara, pues yo creo que vale la pena. Bueno, os cuento, el primer anuncio que me ha salido. No hay 12 colores, hay 14. Creo que lleva el violeta. Lleva el rojo, no, creo que es el violeta, no lo sé, no estoy muy segura. Pero bueno, lleva blanco, lleva estos dos, lleva uno de estos y uno de estos. No sé si eso es un violeta, lleva dos azules, creo que lleva este verde, estos dos verdes y lleva estos. Pues sí, más o menos, y el negro, lo que yo había pensado. Y cuesta, en este anuncio cuesta 12,43, ¿vale? Luego tenemos de 18 colores, que cuesta 19 euros, que lleva algún color más. Luego tenemos la de 24, no, esta es la de 36, la de 24 colores cuesta 20,46, o sea, esta cuesta 20 euros. Y luego pues ya hay demás, de 36, de 30, de 48, de 60 colores, 72 colores. Luego está la de 24 colores en caja rosa, vaya, se podía haber equivocado y haber mandado esa. Y luego están las perladas que valen 25 ahora, no valen 23 como me costó a mí en su momento. Así que está muy bien y además entrega muy rápida y todo. Os dejaré el enlace abajo porque iba súper bien. Pero yo os recomiendo quizá esta caja en lugar de la de 14 porque no vale mucho más. Bueno, vale 20 euros y la otra vale 12 euros. Pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena la inversión. Entonces yo sí que os recomiendo esta caja para empezar. Quizá incluso la recomendaría por encima de los Winsor & Newton, que ya sabéis que a mí me encantan. Así que algún día decidme ahí abajo si os interesa que haga una comparativa entre los colores que puedo comparar. Bueno, de hecho puedo comparar bastantes colores porque tengo la de no sé cuántos. Creo que era de 36, pero me he encontrado que creo que ahora tiene 24 también. Así que podría comparar esta con la Winsor & Newton de más colores, aunque los tengo un poco despistados también. Y eso, decidme abajo si os interesa. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube porque bueno, ya es hora de vencerla, que ahora estamos probando un montón de material pero luego empezaremos a usarlo, o sea que cuando empecemos a usarlo habrá que haber vencido ya la maldición de YouTube. Si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube me ayudaréis a conseguir el botón de plata que es mi objetivo 2021 y no sé si será posible porque está la cosa un poco parada. Pero bueno, todo eso es por la maldición de YouTube, así que hay que acabar con ella. Y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo, pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter porque en Twitter aviso yo, lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales, llevará ya un rato también por aquí por pantalla y lo que también tenéis ahí abajo es la lista de correo. ¿Por qué? Porque como YouTube ha decidido que no os interesan los vídeos, pues yo he decidido crear una lista de correo en la que todos los domingos mando pues todo lo que ha pasado en el canal a lo largo de la semana y así
pues no os perderéis esos vídeos que YouTube piensa que nos interesan. Así que pues podéis ir al enlace de abajo y os podéis suscribir. Y nada, que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. ¡Hasta luego!